Bueno, muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Una vez más, es una gran bendición y un gran privilegio que me permite el Señor de poder estar aquí con ustedes en mi última predicación aquí en CEPE. Y qué gran gozo saber de que hemos llegado, ¿verdad?, al final. Gracias a Dios y la gloria sea dada a Él. Vamos a iniciar orando. Les pido por favor que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias por la gran bendición de poder compartir todos estos 4 años de estudio aquí en CEPE. Gracias por mis compañeros, por los maestros, por lo que tú has hecho en el transcurso de este tiempo, no solamente en mi vida, sino en la vida de todos nosotros, Señor. Has demostrado tu fidelidad, tu amor, tu misericordia, en capacitarnos, en darnos las herramientas, Señor, para poder trazar con precisión las Escrituras y traer gloria a tu nombre. Bendice en este momento, Señor, tu palabra, ilumínanos con tu Espíritu Santo para que podamos entender las Escrituras y poder ser edificados, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hice algunos cambios en mi sermón, ¿verdad?, siguiendo el consejo de algunos compañeros y maestros, ¿verdad? Entonces quiero decirles que por ahí van a notar algunos cambios, tanto en la proposición como en los puntos. Recuerdan, hermanos, que el día miércoles de la semana pasada iniciamos nuestra serie de 3 enseñanzas en el libro de Josué, capítulo 1, acerca de las 3 maneras en las que Dios demuestra su fidelidad en cumplir sus promesas por medio de sus siervos, a fin de que le seamos fieles. Y vimos cómo Dios demuestra su fidelidad en cumplir sus promesas por medio de sus siervos. Número 1, vimos el día miércoles que Dios cumple sus promesas, Dios es fiel en cumplir sus promesas por medio de sus siervos, comisionando a sus siervos, que va desde el versículo en Josué capítulo 1, del versículo 1 al 9. Luego, el día jueves, vimos que también Dios es fiel en cumplir sus promesas por medio de sus siervos, usando a sus siervos, que va desde el versículo 10 al versículo 15. Y el día de hoy estaremos estudiando esa tercera manera en la que Dios demuestra su fidelidad en cumplir sus promesas por medio de sus siervos, a fin de que le seamos fieles, y es respaldando a sus siervos, que está desde el versículo 16 al 18, respaldando a sus siervos. Y vamos a ver 2 subpuntos de cómo el Señor respalda a sus siervos, cómo el Señor respalda a sus siervos. Y en el versículo 16 al 17 vamos a ver el primer subpunto, es produciendo en otros obediencia a la palabra. Produciendo en otros obediencia a la palabra, que está del versículo 16 al 17. Cómo Dios respalda a sus siervos, produciendo en otros obediencia a la palabra. Y número 2, que está en el versículo 18, produciendo en otros apoyo para el cuidado de la palabra. Produciendo en otros apoyo para el cuidado de la palabra. Vamos a Josué capítulo 1 y vamos a leer del versículo 16 al 18. Dice la palabra del Señor: Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Una vez un hombre que se le cayó su casa y la estaba reconstruyendo. Una persona subjetiva se acercó y le dijo: me identifico con tu situación. Una persona objetiva se acercó y le dijo: es lógico que te haya pasado eso, las bases estaban mal. Una persona autocompasiva se acercó y le dijo: no es nada comparado con mi situación. Una persona optimista se acercó y le dijo: las cosas podrían estar peor. Una persona pesimista se acercó y dijo: las cosas van a empeorar. Un fariseo se acercó y le dijo: solo a la gente mala se le cae la casa. Un fundamentalista se acercó y dijo: merece estar sin casa. Un matemático se acercó y calculó cómo se había caído. Un matemático se acercó y calculó cómo se le había caído la casa. Un periodista se acercó y quería la historia exclusiva de la caída de la casa.
Un físico se acercó, midió la altura y dijo, la caída de la casa ha durado exactamente 30 segundos. Un recaudador de impuestos se acercó y preguntó si estaba pagando los derechos de construcción de la casa. Un carismático se acercó y dijo, solo confiesa la restauración de tu casa y se hará. Pero al final nadie pudo ayudar al hombre a reconstruir su casa. De la misma manera sucede con nosotros en la obra. Estamos tratando de cumplir con la obra que el Señor nos dejó de edificar la iglesia, de alcanzar a los perdidos. Y muchas veces los hermanos solo nos dan sugerencias, opiniones de cómo hacerlo, pero no se disponen a obedecer al llamado de Dios de participar en la obra de la edificación del cuerpo de Cristo y en la proclamación del Evangelio. Pero qué alentador, hermanos, es saber que la obra que estamos realizando no es nuestra, es del Señor, y que tenemos la seguridad que su apoyo está con nosotros y llamará a otros para que nos apoyen, pues Él es fiel en edificar su iglesia por medio de nosotros y acompañarnos en la proclamación del Evangelio, puesto que Él lo prometió. He aquí yo estoy con vosotros, dijo. Y de la misma manera, hermanos, ya vimos en la historia de Josué, ¿verdad? De cómo Dios fue fiel con Josué, ¿verdad? Dios demostró su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas al comisionarlo, ¿verdad? A su siervo al comisionarlo para llevar a su pueblo a la tierra prometida y darles la tierra tal y como lo había prometido a Abraham, ¿verdad? Recuerda, ¿verdad? Dios le dio esa promesa a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, que iba a hacer de él una gran nación, iba a dar una simiente, iba a haber reyes, iba a haber tierra. Dios dio su pacto con él y lo está llevando a cabo por medio de su siervo, ¿verdad? Lo ratificó, o lo volvió se lo volvió a decir a Isaac, a Jacob, a Moisés, y vemos cómo Moisés iba a cumplir ese pacto de Dios de darle la tierra a Israel, porque así lo prometió Dios. Dios iba a darle la tierra, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante, les voy a dar mayor detalle, ciertos comentarios acerca de esas promesas, de esos pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y cómo se van cumpliendo aquí en Josué, cómo Dios está demostrando su fidelidad en cumplir sus promesas por medio de sus siervos, a fin de que le seamos fieles. Ahora, vemos, como le dije en la historia, cuando Moisés muere, Dios llama a Josué, ¿verdad? Él viene y vuelve a retomar el compromiso de pacto que Moisés no siguió por su infidelidad. Y Dios levanta a Josué, lo comisiona, lo usa para poder llevar a cabo esa misión de llevar a la tierra prometida, a los israelitas a la tierra prometida, ¿verdad? Porque era importante, lo vamos a ver más adelante, porque era importante, pero no lo deja solo. Él viene y lo respalda a Josué por medio de la obediencia de su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la tercera manera en la que Dios demuestra su fidelidad en cumplir sus promesas por medio de sus siervos, a fin de que les seamos fieles. Ahora, la tercera manera es respaldando a sus siervos, que está en el versículo 16 al 18. ¿Cómo respalda el Señor a sus siervos? La pregunta. Número 1, produciendo en otros obediencia a la palabra, está en el versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, ¿quiénes respondieron? Bueno, en el versículo 12 nos dice quiénes: los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés, estos que habían hecho un pacto con Moisés, de que cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, ellos vieron los campos de Moab en este lado del Jordán, al este, y ellos le pidieron a Moisés que le diera la oportunidad de quedarse ahí. ¿Quiénes eran ellos? Los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés. Entonces ellos, por así decirlo, hicieron un pacto con Moisés, y Moisés Dios, por medio de Moisés, les dio la oportunidad de que ellos tomaran esas tierras, pero con la responsabilidad de que cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, ellos participaran y le ayudaran a Israel a tomar toda la tierra prometida. Ahora, recordemos claramente, ¿verdad?, que Dios usó a este pueblo, pero lo usó sobre la base de lo que Dios ya les había dicho. Dios ya les había dicho a ellos acerca de la promesa, que les iba a dar la promesa, le había dado este pacto, lo había confirmado tanto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Bueno, de la descendencia de Isaac, ¿verdad? Ellos se fueron dando cuenta de este pacto, ¿verdad? Moisés se lo volvió a confirmar, y ellos estaban seguros de que Dios les iba a dar esa tierra. Todas estas promesas se iban a cumplir
en Israel. Dios tenía esto se lo repetía varias veces a estos patriarcas y a Moisés. Les decía: yo seré su Dios, del pueblo de Israel, ellos serán mi pueblo y habitaré en medio de ellos. Y Dios iba a cumplir esa promesa. Y lo estaba demostrando en utilizar a Josué para llevar a cabo ese cumplimiento de esa promesa. Ahora es interesante que Dios respalda a Josué, no dejándolo solo, sino que produciendo obediencia. Mira el versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Mire, ellos están respondiendo en obediencia, pero no porque Josué sea la autoridad, no porque Josué ellos hayan creído lo que Josué decía, sino por lo que ellos sabían que la palabra que venía por medio de Josué era la palabra de Dios, la autoridad era Dios, y Dios producía esa fe en ellos porque Dios les estaba, por así decirlo, respaldando o confirmándoles o asegurándoles o dándoles esperanza de que sí, la tierra iba a ser de ellos porque Dios se la había prometido. Y vamos a ver realmente cuál es el significado de la tierra. No tanto porque ellos merecían la tierra, sino porque Dios tiene un plan de bendecir por medio de la simiente de Abraham a todas las naciones de la tierra. Ellos tenían fe en Dios y ellos confiaban en la promesa que Dios le había dado a sus padres. No porque ellos eran buenas personas, no porque ellos eran importantes, sino por lo que Dios había dicho. Dios había prometido de manera incondicional bendecirlos, hacer de ellos una gran nación y por medio de ellos bendecir a las familias de la tierra. Dios es fiel, aunque ellos fueron infieles, Dios ya sabía que ellos iban a fallar. Es más, se lo dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 31. Escribe este canto para que ellos recuerden de que ellos van a ser infieles, pero yo voy a ser fiel. Él es el que va, y por eso demuestra en el libro de Josué cómo él retoma su compromiso de pacto con el pueblo de Israel. Porque él hizo ese pacto incondicional, no con el pueblo de Israel, ellos son los beneficiados, sino con Abraham, que lógico, ¿verdad?, es el padre de esa nación. Pero realmente con Abraham hizo ese pacto. Y fue un pacto incondicional porque realmente lo hizo sobre sí mismo, lo vemos, ¿verdad?, en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Él juró por sí mismo. Abraham no tenía nada que ver en eso, lo puso a dormir, sino que sobre sí mismo él dijo: te voy a hacer de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendijeren, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, sobre la base de lo que Dios les había dicho por medio de Moisés, que era su palabra, y la demostración de la fidelidad de Dios en cumplir con su promesa de darle la tierra, por medio de Josué, Dios produjo obediencia en el pueblo para cumplir con el pacto que hicieron con Dios. Ahora, la expresión ahí que dice, versículo 17, de la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Ahora, esto no implica que estén condicionando la obediencia de Josué. Tampoco significa que estén exigiendo alguna demostración o evidencia de que les permita comprobar que en verdad Josué era el líder a quien debían obedecer. La respuesta de ellos expresa más bien un deseo de que Jehová esté acompañando a Josué como lo estuvo con Moisés. Esto les daba confianza y producía en ellos obediencia a la palabra. Podemos ver que estas tribus verdaderamente respaldaron a Josué y obedecieron la palabra de poseer la tierra por la confianza que les dio Dios por medio de Josué, por afirmar su compromiso de pacto. Moisés había muerto, ¿quién los iba a llevar a la tierra prometida? Pero Dios levanta a Josué, y eso trajo esperanza y confianza en Dios, de que Él era fiel en cumplir con sus promesas que había hecho a sus padres, a los patriarcas y a Moisés. Así que, hermanos, vemos en Josué capítulo 22, versículo 9, que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, después de que habían ayudado a Josué a conquistar la tierra, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Quiero aclarar, y esto, como les dije, voy a hacer comentarios, probablemente me voy a estar yendo más adelante, más atrás. Quiero decirles que la promesa de la tierra no se cumplió ahí, ¿verdad? De manera parcial ellos entraron, pero el cumplimiento final de la tierra prometida se extiende hacia el futuro, en el milenio. ¿Por qué? Porque lo vemos en el libro de Jueces, como Josué fue infiel, ¿verdad?, y el pueblo de Israel en no poseer toda la tierra, como Dios se lo había dicho. Pero aún en medio de su infidelidad, la promesa no estaba condicionada a cómo el pueblo de Israel
fuera fiel o infiel. La promesa estaba sobre la condición de Dios. Dios se hizo a sí mismo, Dios juró por sí mismo que bendeciría a Abraham y que le daría una tierra, y le daría de él una gran nación y un nombre, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante. Bueno, probablemente no, pero solo voy a hacer mención acerca de ese pacto davídico. Ahora, interesante que detrás de todo esto, hermanos, podemos ver la fidelidad de Dios. Tengamos nosotros entonces, hermanos, sobre la base de esto que vemos aquí, tengamos confianza en Dios y seamos fieles, ya que Él se encargará en producir, Dios se encargará en producir obediencia en otros cuando sean expuestos a la predicación de la palabra, a fin de respaldar a sus siervos. Dios no va a dejar solo a sus siervos, Él ha prometido estar con nosotros, pero también ha prometido Él, ¿verdad?, edificar a su iglesia y también traer a otros para que puedan participar con nosotros en la obra del ministerio. Ya sea esta obediencia que Dios va a producir en otros, ya sea para obedecer en fe, para salvación, como para obedecer en participar de la obra. Dios va a hacer esa obra. Ahora nosotros solamente confiemos en el Señor y seamos fieles, como Josué lo hizo, ¿verdad? Ahora Dios es el que produce fe para salvación y obediencia para servir. Lo vemos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Efesios 2:8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Josué solamente tenía que cumplir con la comisión y confiar en el Señor, y el pueblo también hacerlo, porque Dios es el que va cumpliendo su promesa. Dios es el que está haciendo todo. Podemos ver que Moisés falló, Josué falló, el pueblo de Israel falló. Nosotros hemos fallado, pero Dios no ha fallado. Él es fiel y es su plan que Él va a desarrollar de principio a fin. Todos los pactos comienzan en Abraham y tienen su cumplimiento final, aunque fueron parcialmente dados o de manera tienen una aplicación cercana, pero una amplificación lejana, porque al final se van a cumplir en su totalidad en el reino de Cristo, en el milenio, ¿verdad? Entonces, y realmente vamos a ver más adelante que hubo una persona que al final vino a amarrar, por así decirlo, todos esos pactos, ¿verdad? Porque Él los va a ejecutar, Él los va a cumplir, Él los va a desarrollar en su totalidad en el futuro. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor. Y como lo dije, Dios va a producir fe para obedecer, fe sí para obedecer, en fe para ser salvos, como también para servir, como dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Confiemos en el Señor y hagamos su obra. Él se encargará de lo demás, ya que la obra es de Él. Ahora, hermanos, siempre estamos sobre la tercera manera en la que Dios demuestra su fidelidad en cumplir con sus promesas por medio de sus siervos, a fin de que le seamos fieles. Esa es la tercera manera en la que estamos, en el tercer punto, respaldando a sus siervos, que va desde el versículo 16 al 18. Estamos viendo cómo respalda el Señor a sus siervos. Número 1, el Señor respalda a sus siervos produciendo en otros obediencia a la palabra, que va del versículo 16 al 17. Y número 2, produciendo en otros apoyo para el cuidado de la palabra, versículo 18. Vamos al versículo 18, dice ahí: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. El pueblo de Israel sabía que una de las condiciones que Dios había dejado para que el pueblo disfrutara de las bendiciones, no para que el pueblo poseyera la tierra y como algo condicionado para que la tierra fuera de ellos. No, la tierra iba a ser de ellos, Dios se las prometió. No habían ni nacido ellos, se las dio a Abraham, y iba a cumplir su pacto en el pueblo de Israel. Pero los beneficios, las bendiciones de la tierra y el respaldo de Dios y lo que Dios había prometido de habitar en medio de ellos, iban a ser con el pacto mosaico condicionado, ¿verdad? Condicionado. Dios los iba a bendecir si ellos eran fieles al pacto mosaico, y si eran infieles, Dios iba a permitir, ¿verdad?, que otras naciones hicieran con ellos, y iban a haber consecuencias por no ser fieles, ¿verdad? Y eso se vio, hubieron consecuencias. Israel después de eso no poseyó toda la tierra. Se ve más adelante en el tiempo de los jueces, ¿verdad?, que sí la poseen, no totalmente, no se cumplió el pacto palestino ahí, pero después vemos cómo Dios da jueces, ¿verdad?, para que ellos vuelvan al Señor, y después de eso Dios está preparando su plan
para establecer su reino, ¿verdad? Él dijo que iba a ser un hombre y por medio de David le hizo un pacto para que al final hubiese uno, Dios engrandeció el nombre de David, ¿verdad? Pero al final hubiese uno que tomara el trono de David, que todavía ese no se ha sentado en ese trono literal de David, aquí en la tierra. Esto no es algo espiritual, ¿verdad? Sino que es algo que es literal, que se va a cumplir en cabalidad en el futuro, en el reino milenial. Lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Daniel, lo vemos en Isaías, en los profetas menores. Vemos la restauración de Israel en Ezequiel, capítulo 37, vemos la restauración de Israel en Zacarías, capítulo 12, versículo 14 o 10, vemos la restauración de Israel ahí. Israel, aunque ha sido infiel, no por su infidelidad, Dios ha revocado sus promesas, porque sus promesas son irrevocables, porque fiel es el que las prometió. Por eso podemos confiar en Él, y Dios está demostrando aquí su fidelidad en cumplir con sus promesas. Y está usando a sus siervos. Qué indignos somos, hermanos, nosotros, de que el Señor nos esté usando y que haya usado aún a esos hombres y haya visto su infidelidad y Él todavía permanezca fiel. Qué bendición y qué gracia la que el Señor ha extendido sobre nosotros. Y extendió sobre ellos, sobre el pueblo de Israel. Si hubieran sido condicionados esos pactos, hubieran desaparecido ese pueblo, así como Sodoma y Gomorra. Pero Dios los amó y Dios lo va a cumplir. Y aún nosotros hemos sido beneficiados por el nuevo pacto. Todos los pactos son para Israel. Nosotros no somos, ¿verdad? Dios no ha hecho ningún pacto con nosotros, aunque lo hizo con Abraham y le dijo que de su simiente, por su simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y en Cristo se cumplió esa promesa, ese pacto de que por medio de Él hemos sido bendecidos los gentiles, aunque ese nuevo pacto que Cristo hizo con su sangre en la cruz, ¿verdad? Nos trajo beneficios a nosotros, por así decirlo. Yo a veces digo como de chacada, pero no, está dentro del plan de Dios. Pero realmente el pacto es para Israel y Dios lo va a cumplir, ese nuevo pacto con Israel en el futuro, en el milenio, porque Dios va a perdonar, Dios ya perdonó sus pecados, ¿verdad? Pero Dios va a restaurarlos, Dios va a poner su espíritu, ¿verdad? Dios va a perdonar sus pecados porque los va a salvar antes de que venga, o en la segunda venida, ¿verdad? Ellos se van a arrepentir y Dios va a poner su Espíritu Santo en ellos. Ellos van a entrar y van a hacer una nación que va a participar de los beneficios materiales también del nuevo pacto, porque el nuevo pacto tiene beneficios espirituales y materiales. Nosotros hemos recibido beneficios espirituales del nuevo pacto, ¿verdad? Perdón de pecados, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el ministerio de la reconciliación. Pero realmente, hermanos, Dios en este tiempo, ¿verdad?, ha abierto un espacio para poder bendecirnos a nosotros, ¿verdad? La iglesia que vino a ser injertada, ¿verdad?, y vino a ser participante de esos beneficios del nuevo pacto en su sangre, que consiste en que Jesús, ¿verdad?, cumplió en la cruz las demandas de ese sistema, por así decirlo, judaico, ¿verdad?, el sistema sacrificial. Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, los sacrificios que hacía el pueblo de Israel no perdonaban el pecado, solamente lo cubrían. Pero Cristo en la cruz perdonó los pecados, ¿verdad? Perdona los pecados, ¿verdad?, en su totalidad, de los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, nosotros hemos venido a ser partícipes del nuevo pacto por la fe, por creer en esa promesa pasada. Israel, ellos eran salvos por creer en la promesa que había de venir, no era por guardar leyes o mandamientos o obras, estamos claros, sino por la fe en esa simiente, en esa promesa que Dios dijo, ¿verdad?, que de la simiente de Abraham iban a ser bendecidas las familias de la tierra. Y hemos encontrado perdón en la sangre de Cristo. Por eso es que es algo por gracia, es algo grandioso. Por eso Pablo dijo: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando nos ponemos a pensar de que Israel se endureció, ¿verdad?, y Dios temporalmente, ¿verdad?, por su incredulidad lo dejó a un lado. No es que revocó sus pactos, sus promesas, lo dejó a un lado para poder tratar en esta dispensación con los gentiles. Pero para nosotros eso fue glorioso, ¿verdad? Pero realmente Dios va a seguir, cuando termine de salvar a todos los gentiles, va a seguir tratando con su pueblo, con Israel, porque Él es fiel. Y ha sido fiel, porque Él ha dicho, ¿verdad?, que Él va a salvar a sus escogidos y va a bendecir por medio de la simiente de Israel a todas las familias de la tierra. Así que, hermanos, volvamos ahí al punto, ¿verdad?, con respecto a lo que estamos hablando de la fidelidad de Dios
en el cumplimiento de sus promesas. Recordemos que Dios ya sabía que Israel sería infiel, capítulo 31. Josué recibió ánimo del pueblo, ya que ellos sabían que Jehová sería fiel en cumplir su promesa por medio de Josué, porque su presencia estaba con él. Confiemos en que el Señor producirá en otros amor y cuidado por la palabra, ¿verdad? Llegó, como dice en Hechos capítulo 18, versículo 24, llegó entonces en Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Dios respalda a sus siervos, produciendo en otros obediencia a la palabra y produciendo en otros apoyo para el cuidado de la palabra. Ellos dijeron, dice ahí, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, decían estos, Rubenitas, Gaditas, ¿verdad? Y la media tribu de Manasés, que muera, solamente que te esfuerces y sea valiente. Ellos estaban, ¿verdad?, obedeciendo la autoridad de la palabra de Dios y respondiendo en fidelidad a la palabra de Dios. Y ellos iban a apoyar, porque realmente, hermanos, era necesario que estos israelitas cuidaran de hacer la ley, cumplir la ley, porque ellos sabían que Dios había dicho, ¿verdad? Es más, Dios lo había dicho en Deuteronomio capítulo 17, versículo 2. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal en medio de Israel. Sabían que Dios iba a apartar de ellos, las bendiciones iban a venir consecuencias, y ellos estaban conscientes de eso, se apoyaron a José para cuidar de cumplir la ley. Ahora, hermanos, no vamos nosotros a matar a los desobedientes, ¿verdad? O aquellos que pecan. Recordemos que estamos en la ley de Cristo, ¿verdad? Y esto realmente fue dado al pueblo de Israel. Pero, ¿qué debemos hacer? Vamos a hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como dice en Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, las veces que sea necesario. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna parte, a vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Vosotros que sois espirituales, está hablando de una pluralidad, ¿verdad? Hombres fieles que nos apoyan a poder ayudar a los hermanos a restaurarlos, a edificarlos, ¿verdad? No vamos a ser legalistas y fariseos. Recuerde que la ley lo que hacía era que era como un resultado, era una relación de pacto que había entre Dios y el pueblo de Israel. Y lo que hizo Dios con el pueblo de Israel a través de su ley era para que ellos manifestaran o reflejaran las santidades de Dios, el Evangelio, porque ellos se creía que eran salvos y tenían que reflejar el Evangelio con una vida moral correcta, ¿verdad? Y con una obediencia a los sacrificios y poner su confianza en esa promesa que había de venir. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Tomar la ley para hacer lo mismo? No, vamos a tomar la ley de Cristo en el sentido de que vamos a reflejar o manifestar por medio de la obra del Espíritu Santo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Que es su palabra, el Espíritu Santo, para que vivamos en respuesta a la fe que tenemos en Dios. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento manifestado ahora en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Tenemos el mismo Dios con las mismas demandas, el mismo carácter, santo, santo, santo. Entonces nosotros tenemos que responder, ¿verdad?, en fidelidad a Él y ayudarnos unos a otros para poder hacernos semejante a la imagen de Cristo, para su gloria. Ahora el Señor nos da 3 maneras en las que Él demuestra su fidelidad en cumplir sus promesas por medio de sus siervos, a fin de que le seamos fieles. ¿Cómo Dios demuestra su fidelidad en cumplir sus promesas por medio de sus siervos? Número 1, comisionando a sus siervos, lo vimos el miércoles pasado. Número 2, usando a sus siervos. Y número 3, respaldando a sus siervos. Dios nos ha demostrado por medio de esta historia que Él es fiel en cumplir sus promesas y ha determinado usar a sus siervos para llevarlas a cabo. Qué gran privilegio tenemos, hermanos, de ser usados para llevar a cabo su plan de alcanzar a los perdidos con el Evangelio, lo cual es algo que no merecemos, como dijo Pablo en Efesios 3:8.
A mí, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar las abundantes riquezas de Cristo. Somos tan indignos, hermanos, nosotros de poder, cuando Pablo se compara con el ministerio que Dios le ha dado, ese Pablo, yo no soy Pablo, usted no es Pablo, hermano. Pablo era un hombre fiel al Señor, un hombre, ¿verdad? Aunque era un hombre muy corriente, pero usado grandemente por Dios. Pero él, cuando se compara con el ministerio que Dios le ha dado, se desvaloriza, se pone tan, se baja tanto y exalta tanto el Evangelio que él dice: no soy digno de poder ser usado por Dios para llevar a cabo este plan maravilloso, grandioso, este Evangelio que Dios ha preparado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Tenemos ese gran privilegio. Ahora, Dios es fiel en cumplir sus promesas, hermanos. Fiel en cumplir sus promesas, y qué maravilloso que lo haga por medio de nosotros. Por eso nosotros deberíamos responder en fidelidad a Él. Confiemos, hermanos, en Él y obedezcámosle. Él no solamente ha prometido cumplir sus promesas por medio de sus siervos, sino también cumplir promesas en sus siervos. Porque Él cumplió promesas a Abraham, le dio una simiente, y a David también. Y ha cumplido promesas a nosotros. Él ha prometido promesas en nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta que Él venga. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice. Prediquemos el Evangelio. Nos ha prometido que nos guardará seguros en Él y nos resucitará cuando Él venga en las nubes. No leo los pasajes porque el tiempo se me fue, ¿verdad? Y Él ha prometido salvarnos, mantenernos firmes. Dice: mi Padre que me la dio, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios nos ha salvado en Cristo, nos ha dado toda bendición espiritual, nos ha prometido, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha prometido que vendrá por segunda vez para tomarnos y llevarnos a donde Él está. ¿Acaso no es una base, no es un fundamento para que nosotros, sobre la base de lo que Dios nos ha dado, sus promesas, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nosotros como resultado podamos responder en fidelidad a Él? Porque Él es fiel, porque Él es digno. Ninguno de nosotros es digno de ser usado por Dios. Ni Moisés, ni Josué, ni David, ni Israel. Todos hemos sido hombres pecadores e infieles, pero hubo uno que sí fue ese siervo fiel. Fue y es y será digno por siempre y para siempre, y ese es Cristo. Podemos ver a Cristo como aquel Salvador a quien el Padre levantó para poder cumplir a cabalidad la obra de su Padre, y la cumplirá a cabalidad. Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Pero vemos que Él acabó su obra con respecto al perdón de nuestros pecados, al morir en esa cruz y dar inicio a ese nuevo pacto. Pero todavía hay una obra final cuando Él venga por segunda vez y cumpla en su totalidad todos los pactos, promesas al pueblo de Israel. Nosotros participemos de las bendiciones en ese reino donde podamos estar en las naciones, ¿verdad? Participando de ese rey, ese Dios soberano, gobernando a su pueblo en Israel, en la tierra prometida. Y Él es fiel. Dice el versículo 6, Juan 17:6: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Como comunicó fielmente a otros el mensaje fiel de su Padre. Versículo 8: las palabras que me diste las he dado, y llamó y escogió a sus discípulos para que se unieran a Él, para así cumplir con lo que el Padre le había encomendado. Qué ejemplo tan digno, y nosotros tan indignos de ser usados por Él. Dios nos ayude, hermanos, a confiar más en Él y responder en fidelidad a Él. Ahora, hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora que hemos escuchado este mensaje? Ya hemos sabido que Dios nos ha escogido. ¿Qué vamos a hacer? Dediquemos tiempo para orar y pedir al Señor que nos muestre en qué área del ministerio le vamos a servir. Ya que el Señor nos está usando a nosotros, planifique un programa evangelístico para cumplirlo con la iglesia. Capacite a su iglesia en el Evangelio para que ellos lo comuniquen también a otros y sean usados por Dios para su gloria. Ya que Dios nos respalda produciendo obediencia en otros por medio de su palabra, predique todo el consejo de Dios con determinación y déjele los resultados al Señor. Se cuenta una vez que hubo un hombre, y con eso termino, un hombre que iba a, ¿cómo decía una persona que iba a subir una montaña, verdad? Un alpinista, y estaba nevando, había mucha nieve. Él iba caminando, ¿verdad? Y él quería
alcanzar la cima de esa montaña. Y él empezó, iba con todas sus herramientas, dijo, no, yo voy a llegar a la cima, voy a lograr subir a la montaña. Y empezó a guardar y a poner sus aparatos y empezó a subir la montaña, estaba nevando bastante. Cuando iba llegando casi a la cima, él miró bien difícil tomarse de una roca. Y entonces vino él y lo que se saltó para poder tomarse la roca se desprendió de la cima. Y fue cayendo, y fue cayendo, y fue cayendo. Y cuando de repente él iba pensando en su familia, en todas las cosas que él tenía que hacer, ¿verdad? E iba a hacer, pensaba también en la iglesia y todo eso. Y cuando iba cayendo, él sintió un trabón. Y como todo buen alpinista, había dejado un lazo, ¿verdad?, clavado ahí con una estaca. Y él quedó así, y ya era de noche, ya había caído la tarde, no miraba nada, porque él había pasado todo el día queriendo subir, no podía llegar, pero le cayó la noche, no miraba nada. Y él quedó colgado y empezó a gritar, Señor, ayúdame, sálvame si tú eres Dios y has prometido salvarme y ayudarme y estar conmigo, sálvame. Y entonces dejé el silencio y volvió a gritar, no había nadie, pidiendo ayuda y reclamando al Señor que lo salvara como lo había prometido. Y en eso escuchó una voz que le dijo, hijo, ¿estás seguro que crees en mí que te puedo salvar? Y él dijo, sí, creo en ti, pero hazlo, sálvame, ayúdame, cumple tu promesa. Bueno, hijo, crees en mí, confías en mí, ahora corta la soga y déjate caer. Y él se quedó pensando y no lo hizo. No lo hizo. Pues cuando amaneció, llegaron rescatistas a buscar al hombre y lo encontraron muerto, congelado, muerto, colgado de la soga, a solamente 2 metros del suelo. Qué interesante saber, hermanos, a través de todo esto, que sí es cierto, podemos confiar en que el Señor es fiel en cumplir su promesa. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para responder en obediencia a Él? Cuando me dice que cumpla con mi ministerio, con lo que Él me ha comentado. Estoy dispuesto yo a descansar en Él. Señor, tú eres la obra, tú eres el que lo va a hacer por mí. Aunque yo sea infiel, tú eres fiel. Y voy a seguir adelante, dependiendo de ti, confiando en ti, que tú vas a llevarme hacia ese gran privilegio que tenemos de darle gloria a Dios. Así que, hermanos, con eso en mente, vamos a orar. Oh Señor, gracias, Padre, porque tú nos has demostrado por medio de este pasaje tu fidelidad en el cumplimiento de tus promesas por medio de tus siervos, a fin de que seamos fieles a ti. Hemos visto, Señor, cómo has usado hombres, pero es ese plan, esa promesa que tú estás llevando a cabo. Pero Padre, estos hombres, como nosotros, sabemos que somos imperfectos, somos pecadores, te fallamos a diario, Señor. Pero si no fuera por tu gracia y por tu promesa, Señor, que vas a alcanzar a tus escogidos, si no fuera por Cristo, quien cumplió la cabalidad, y que nosotros podemos depender de Cristo, no de nuestras propias fuerzas, no confiando en nosotros, sino confiando en ese Dios en quien confiaban Abraham, Isaac y Jacob, Moisés, ese Dios manifestado en la persona de Cristo. Podemos nosotros, Señor, responder en fidelidad a ti. Oh, cuán grande amor, oh, cuán gran misericordia, oh, cuán gran fidelidad la tuya, oh Señor, que podemos confiar en que estás haciendo, vas a cumplir tus promesas, no solamente por medio de nosotros, sino también en nosotros. Oh Señor, recibe la gloria y la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.